Bien, vamos a leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Oremos. Gracias, Señor, por este día más de vida que nos das. Gracias por cuidarnos y por traernos hasta aquí, Señor, un domingo más, en este último domingo del año. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros este año y nos permites estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra libremente. Te pido que hagas que todo salga bien el día de hoy, que todo lo que hagamos y digamos y aprendamos, Señor, sea para gloria y honra tuya. Podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor, y darte la gloria y honra a ti. Inicia este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento igual. Bien, quiero empezar contándoles una noticia que ocurrió hace algunos años en Estados Unidos, en Oklahoma. Un pastor organizó la primera noche de cerveza e himnos, así le llamó. En su iglesia local, el pastor Evan Taylor, de la iglesia cristiana Eastside en Tulsa, dijo que su controvertida decisión de servir cervezas heladas en la iglesia atrajo una gran multitud y logró que la gente hablara. Fue muy bien, tuvimos de entre 80 a 100 personas. La mitad eran miembros de nuestra iglesia y la otra mitad eran solo visitantes, personas que querían ver de qué se trataba, dijo el pastor Taylor. Los congregantes, a los que se les dio un límite de 2 cervezas, bebieron esta cerveza y cantaron himnos en la iglesia, a lo que Taylor describió como el campamento de la iglesia para adultos. También se animó a los niños a participar, cantando y bebiendo cerveza de raíz y haciendo manualidades en el evento familiar. Sin embargo, hubo alrededor de 20 manifestantes molestos enfrente de la iglesia que criticaron a Taylor como el diablo, más todos los otros manifestantes que aparecieron después en redes sociales cuando se enteraron de la noticia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién estaba en lo correcto? ¿El pastor por invitar a todos a tomar cerveza y a cantar himnos, o la gente que estaba manifestando? Y el día de hoy no voy a decir si ese evento estuvo correcto o estuvo mal, ni tampoco voy a hablar directamente sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Pero lo que sí quiero señalar es que esta situación dejó en evidencia un punto clave, una tensión real que sigue existiendo en las iglesias. En sí, cómo usamos nuestra libertad y nuestro conocimiento y también nuestras convicciones cuando convivimos con otras personas que no piensan igual, con otros creyentes sobre todo. Esa misma tensión existía en la iglesia de Corinto. Eso es lo que podemos ver nosotros en el pasaje que acabamos de leer. Y Pablo escribe en este contexto no directamente para hablar del tema de las bebidas, sino de lo sacrificado a los ídolos. Seguramente había preguntas de qué es lo que debían hacer. Muchas personas pensaban que no pasaba nada si comían lo sacrificado a los ídolos, y otras personas pensaban que había algún problema si se comía esa comida. Y no era un tema menor, porque podemos ver que Pablo trata 2 veces en la carta a los Corintios, en esta primera carta, primero en el capítulo 8 y luego en el capítulo 10. ¿Y a qué se refiere con este sacrificio a los ídolos? Primero, un poco de contexto. Tanto los griegos como otros pueblos ofrecían sacrificios a los ídolos y después comían esa carne. Una parte se llevaban los adoradores de los ídolos y lo consumían, y otra parte era vendida en los mercados normalmente. Eso podemos ver en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25, podemos verlo igual en pantalla.
que dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y es muy probable que lo que piensan algunos teólogos, que esta carne se vendía con algún tipo de valor mayor. Pensaban que tenía algún tipo de sentido espiritual, entonces como que la carne no era cualquier tipo de carne, no era cualquier cosa, era algo importante. Y por eso le daban incluso un mayor valor. Y Pablo estaba diciendo que no le den importancia a la carne ni estén preguntando si es sacrificada o no a los ídolos. Y podemos ver cómo empieza Pablo en el versículo 1, que igual lo tenemos en pantalla, que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando Pablo dice que sabemos que todos tenemos conocimiento, parece reconocer en primera instancia que los corintios se consideraban instruidos y que conocían, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Y sí, es muy probable, pero también le estaban seguramente dando mucho valor al conocimiento y estaban dejando de lado algo muy importante, que es el amor. Es como si Pablo les dijera: sí, ya sabemos que ustedes han estudiado, que ustedes conocen y que saben. Sin embargo, directamente lanza la frase de: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando utiliza la palabra envanece, es una palabra que ya hemos escuchado y hemos estudiado aquí, que viene del griego fusio, que como podemos ver en pantalla, significa inflar, andar envanecido, envanecerse o hincharse. El conocimiento, hermanos, nosotros sabemos que puede inflarnos, puede hacer que nos creamos más que otras personas y puede llegar a hacer que nos sintamos más importantes que otros. Eso es a lo que se refiere esa palabra. En cambio, dice que el amor edifica, y edificar también ya lo hemos visto en otras ocasiones, que significa construir, y el amor que Pablo está refiriéndose aquí es ese amor incondicional, ese amor ágape que nosotros hemos conversado. Y creo que solo con este versículo ya podemos entender un poco hacia dónde va Pablo, de que podemos tener todo el conocimiento, que podemos estudiar mucho, pero si no hay amor, ese conocimiento se vuelve vacío. Y es muy importante porque la Biblia nos habla muchísimos pasajes sobre la importancia del amor. Colosenses 3:14 es un ejemplo que podemos ver en pantalla, y que es un versículo de hecho muy conocido, que dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en sí nos llama al amor, no directamente al conocimiento. De igual manera, más adelante en 1 Corintios, el capítulo 13, versículo 2, Pablo afirma lo siguiente, podemos verlo de nuevo en pantalla. Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Todo el tiempo se da una importancia al amor mayor que el conocimiento, es algo que se complementa. La NTV traduce este primer versículo del capítulo 8 que leímos hace un momento de la siguiente forma: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y gracias a este versículo y a varios versículos dentro de este mismo capítulo, podemos deducir que es muy probable que la iglesia de Corinto había personas que estaban envanecidas de su conocimiento, es decir, que pensaban que conocían mucho acerca de la palabra de Dios y otras cosas. Y podemos verlo en versículos que ya hemos leído y hemos estudiado aquí, como en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. Si retrocedemos un poco en nuestras Biblias podemos ver, para las personas que tal vez no tienen, también va a estar en pantalla, que dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Nuevamente es como si Pablo les estuviera diciendo: ya, ustedes saben todo, señalando probablemente un nivel de envanecimiento que tenía esta iglesia. Y se puede entender, es muy probable que lo haya dicho incluso en un tono sarcástico. Pablo también había mencionado algo por el estilo antes, incluso eso, si retrocedemos un poco al capítulo 3, versículo 18. Que dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y por eso Pablo continúa este capítulo 8, el versículo 2, diciendo lo siguiente, que podemos verlo también en pantalla y en sus Biblias: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Cuando utiliza esta palabra imagina, en realidad está utilizando una palabra que es doqueo,
que significa parecer bien, considerar y tener una reputación, ya sea verdadera o incierta. Yo pienso que tengo reputación. Y como vemos abajo, esto es una evaluación subjetiva, es la percepción personal o es lo que alguien considera así. Entonces Pablo está diciendo si alguno se imagina que sabe algo, no está diciendo si alguno sabe algo. Y esto me hizo recordar, dentro de la psicología existe un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger. Este efecto dice que cuanto mayor es la incompetencia del sujeto, menos consciente es de ella y más positivamente sesgada es su valoración. Básicamente lo que dice es que las personas que menos saben piensan que saben mucho, son las que más piensan que saben de todas, y que las personas que más saben están más conscientes de su ignorancia, es decir, saben que les falta aprender mucho más. Y seguramente esto estaba pasando con algunas personas de la iglesia en Corinto. Por eso Pablo les está diciendo esto, y pese a que este efecto Dunning-Kruger se descubrió en 1999, podemos ver que Pablo muchísimos años antes ya hablaba de algo similar. En el versículo 3 de este capítulo, que igual podemos ver en sus Biblias y podemos ver en pantalla, hace nuevamente este contraste con el amor, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Y es muy lindo este versículo, hermanos, porque Pablo no está diciendo necesariamente que el conocimiento nos aleja de Dios, ni está diciendo que mientras menos sepamos es mejor, para nada, sino que está diciendo que eso se tiene que complementar con el amor. Y la palabra que utiliza aquí cuando dice que Dios le conoce a esta persona que ama a Dios, que es conocido por él, utiliza la palabra ginosko, que podemos igual verlo en pantalla, que significa notar, reconocer, saber, sentir. En sí está diciendo que Dios es el que nos reconoce a nosotros y el que nos nota. Entonces aquí es un contraste muy importante, porque si nos ponemos a pensar en el versículo anterior que decía, que si alguno se imagina que sabe algo, está haciendo referencia a que nosotros podemos pensar que tenemos una reputación ante la gente, y puede ser que esa reputación ni siquiera sea verdadera, puede ser que sea una reputación falsa, donde solo nosotros pensemos que sabemos mucho. En cambio, este versículo 3 dice que si alguno ama a Dios es conocido por él, es reconocido por Dios, no por los hombres, es notado por Dios. Y no sé ustedes, pero creo que mucho más importante es que Dios nos reconozca antes que los hombres. Entonces es muy, muy práctico también incluso este tema del conocimiento en la vida diaria. De nuevo, Pablo no está diciendo que el conocimiento no importa, sino cómo nosotros estamos utilizando ese conocimiento con otras personas. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia quizá a criticar cómo predica alguien, a escucharle y a ver dónde falla? ¿Cuántas veces escuchamos por ahí algún mensaje, algo que alguien publica y buscando solo los errores que pueden existir? ¿Cuántas veces venimos y escuchamos la alabanza que se dice, que se canta, pero no desde una forma de construcción y de ayudarle a la persona que está ahí, sino solo de juzgarnos o de criticar? ¿Y cómo reaccionamos también ante las personas que tal vez no creen en Dios y muchas veces utilizan ciertas frases que sabemos que no están en la Biblia, que todos hemos escuchado? ¿No es cierto? Frases como ni una hoja cae si no es la voluntad de Dios, o Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Esas frases no están en la Biblia y tal vez muchas personas piensan que sí. ¿Cómo reaccionamos cuando escuchamos esas frases? Nos burlamos, nos enojamos, les criticamos. Una vez me acuerdo que hasta nuestro abuelito nos contaba que él dice: vuelve el perro arrepentido, y la señora que me escucha dice: ay, que sabia que es la Biblia. Entonces hay muchas frases que no están en la Biblia, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Burlarnos, reírnos, destrozarle con nuestros argumentos y decir no debería decir eso, o podemos edificar en amor y tratar de esa forma a la persona para que en verdad eso pueda construir. Y hasta aquí Pablo ya nos deja algunos puntos claves sobre el tema. En primer lugar, que no debemos envanecernos por lo que sabemos, no debemos lucharnos de lo que sabemos, ¿no es cierto? Que debemos hacer las cosas con amor, para edificar, que hay que dar más valor al amor que al conocimiento, y que puede parecer que este conocimiento nos da cierta reputación, sea real o sea falsa, pero el amor en realidad nos hace que Dios nos reconozca, que es lo más importante. Después de esto, a partir del versículo 4, Pablo ya responde directamente al tema de la comida sacrificada a los ídolos, como podemos ver en el versículo 4, que se acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y aquí Pablo es muy claro, y la Biblia siempre es muy clara cuando habla del tema de los ídolos.
El ídolo no tiene existencia real. Un ídolo no puede hacer nada. Es una figura que no tiene ningún tipo de poder. Por favor, vamos todos al Salmo 115, versículos del 4 al 8. Salmo 115, versículos del 4 al 8. Y dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Y sí, esto es lo que Pablo estaba diciendo, y lo que la Biblia es muy clara cuando habla de los ídolos. Un ídolo no tiene ningún tipo de poder, y por lo tanto ningún alimento que haya sido sacrificado a ellos no iba a tener ningún tipo de efecto en la vida de un creyente, porque él sabía que un ídolo no podía bendecir esa carne, ni podía hacer ningún tipo de ritual para que la carne tenga algún tipo de valor mayor. Y vamos con esto al versículo 5, igual lo tenemos en su Biblia y en pantalla. Dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. El versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y pese a que para algunas personas existan otros dioses, como vimos, solo existe un Dios. Y aquí hay algo muy importante que se puntualiza, que nosotros, ¿para quién dice que somos en este versículo? Somos para Él. Y eso vamos a puntualizar ya en un momento. Y también dice que somos por medio de Jesucristo. Esto es algo muy importante, porque nosotros sabemos que un ídolo no nos puede dar la salvación. Por favor, vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Un pasaje muy conocido, que siempre es importante recordar y volver a leer. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Bien, se dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice ahí en la Biblia? Perfecto, Jesucristo, hombre. No hay otra forma de ser salvos, no hay otra forma, no hay ningún ídolo que nos pueda dar la salvación, ninguna obra que nosotros hagamos puede darnos la salvación. Solo Jesús, que murió y resucitó por nuestros pecados, es el único medio, creyendo en Él. Y vamos de igual manera a Juan 17:3. Es otro versículo importante que debemos tener en consideración. Juan 17:3. Bien, se dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente aquí la Biblia es clara. ¿Qué dice? El único Dios verdadero, no dice uno de los dioses verdaderos. Solo hay un Dios, hermanos, en esta vida, y solo hay una forma de ser salvos, que es creyendo que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Bien, con esto podemos avanzar al versículo 7 y 8 del capítulo 8 que veníamos leyendo, y que vamos a poder ver igual en pantalla, que dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí, cuando leía esto, al inicio me parecía un poco confuso, porque yo decía: pero ¿por qué es pecado para algunos y el ídolo no es nada? Y en primer lugar, algo de contexto es que antes el ofrecer, no comer, sino el ofrecer un sacrificio a otros dioses era algo muy grave. Y bueno, todavía lo sigue siendo, ¿no? Porque, ¿qué dice en Éxodo 22:20? El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y más adelante, en 1 Corintios 10, versículos 19 y 20, se explica un poco el porqué.
¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Era muy importante esto porque en realidad no era la acción de comer algo sacrificado a los ídolos lo importante. Como veíamos, lo sacrificado a los ídolos, en ídolos no es nada, no tiene ningún tipo de poder. Sin embargo, el trasfondo espiritual que se le estaba dando a esa comida sacrificada a los ídolos sí era importante. Había muchas personas que todavía consideraban que estos ídolos eran otros dioses, que tenían algún tipo de poder. Y como dice Pablo ya en el capítulo 10, lo que estaban haciendo es ofrecer sacrificio a demonios, no a una figura. La NTV traduce a este versículo 7 de la siguiente forma, para entenderlo un poquito mejor, que dice: sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, los consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Nuevamente, Pablo también en Romanos 14, versículo 14, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y nuevamente en el versículo 23 del capítulo 14 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. El problema en sí no estaba en la comida. La comida no tenía ningún tipo de poder, sino en la conciencia y en lo que pensaba la persona cuando comía eso. Ya sea las personas que pensaban que esa carne tenía algún tipo de poder, o los creyentes, que después Pablo los llama como creyentes débiles, que pensaban que comiendo esa carne estaban haciendo algo incorrecto, que no debían hacer. Y de la misma forma todavía tenían muchas dudas sobre si estaba correcto o no. Entonces esto era en realidad lo pecaminoso. Y hasta aquí tenemos ya otros puntos clave que Pablo nos está dando dentro de esto, que es: los ídolos no son nada, ¿no es cierto? Nos dejó muy claro esto. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y en realidad la idea que acompaña el sacrificio a los ídolos y comer algo sacrificado a los ídolos es lo realmente pecaminoso, no en sí la carne que estaban comiendo. Vamos al versículo 9 de este capítulo 8, que dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Como vemos, terminaba este capítulo 8 diciendo que en realidad, nuevamente, la comida sacrificada a los ídolos no tiene ningún tipo de efecto. Y en este versículo 9 dice: mirad que esta libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. En realidad el problema que estaba existiendo dentro de esta iglesia de Corinto no era tanto el que uno podía comer y el otro no podía comer, y que si uno pecaba y el otro no, sino que lo más probable es que las personas que sabían que el ídolo no era nada, comían y hacían tropezar a otras personas que sí pensaban que el ídolo tenía algún tipo de poder. El versículo 10 lo explica un poco mejor, que dice: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquí Pablo está dejando clarísimo el problema, ¿no es cierto? El problema muchas veces, hermanos, y esto aplica en todo. Yo sé que ahora ya no comemos carne sacrificada a los ídolos, no es como que vayamos al mercado y pidamos carne sacrificada a los ídolos, ahora nos venda eso, ¿no es cierto? En ningún lado. Pero Pablo está dejando claro que el problema no es solo lo que nosotros hacemos, sino lo que otras personas ven, y por eso debemos guardar nuestro testimonio. Entonces esto se puede aplicar a todo. ¿A cuántas veces tenemos dudas sobre lo que debemos realizar o no debemos realizar? Cuando dice que esta persona, viéndose sentada a la mesa comiendo carne sacrificada a los ídolos, no será estimulada a comer carne sacrificada a los ídolos, cuando utiliza esta palabra estimulada, es la misma palabra que utiliza en el versículo 1 cuando habla de edificar. Entonces está hablando exactamente de lo mismo. Si esa persona nos ve, va a construirse probablemente esa idea de que eso está bien, o va a pensar que, bueno, Daniel lo hace, yo también lo voy a hacer, y probablemente caiga en pecado porque no tiene esa convicción de si es pecado o no. Y podemos aplicar esto a cosas en la vida diaria, ¿no es cierto? Como el ejemplo que veíamos al inicio: el consumo de ciertas bebidas, el venir vestido de cierta forma. Nosotros tenemos libertad para hacerlo, sí, pero tenemos que pensar si eso no se puede convertir en tropiezo para alguien más. Ustedes irían a un centro de rehabilitación a tomarse una cerveza en frente de las personas que están desintoxicándose.
Probablemente no. Entonces, ¿y por qué? Si somos libres, ¿no es cierto? O sea, tranquilamente no hay ninguna ley que nos prohíba eso. Es por cuidar a la otra persona. De igual manera, yo sé que el día de hoy yo puedo venir con una camiseta de fútbol, pintado el pelo de azul y en pantalones, y que es mi libertad, pero yo sé que no va a edificar a nadie que venga de esa forma. Entonces sí, nosotros somos libres, Dios nos ha dado esa libertad, pero tenemos que pensar también esa importancia de cuidar y no ser tropiezo para las otras personas. Y quizá pensemos, es algo que a mí me pasaba, es que no es problema mío, es problema de la otra persona que tal vez no sabe que eso no es pecado. Pero Pablo nos recuerda, la Biblia nos recuerda sobre todo a lo que se nos llamó al inicio, ¿no es cierto? Que no solo el conocimiento, sino el amor, hacerlo por amor a la otra persona, por amor de ese hermano que todavía no entiende, no comprende de la palabra de Dios en algunos puntos. Y además, algo muy importante es el versículo 11 de este capítulo 8. Dice: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Es importante aclarar que aquí, cuando se refiere a perderá, los teólogos dicen que no se refiere necesariamente a condenación final, sobre todo porque está hablando lo más probable de alguien que ya es creyente, pero sí a un daño espiritual, un daño real. Estoy haciendo un daño a un hermano. Y esta palabra que utiliza para hermano no se limita a un hermano de sangre, ni tampoco está hablando solo de un hermano que ya sabe de todo, que tiene varios años conociendo al Señor. Como vemos, dice que es un hermano débil al que le puede afectar. Pablo no está diciendo tampoco aquí que nosotros tenemos que evitar eso porque el hermano débil esté en lo correcto, no, eso también hay que tener mucho cuidado. No está diciendo que esa persona esté en lo correcto, que debemos evitar para que el pobrecito no caiga, sino que nosotros tenemos que evitar porque él en realidad todavía no conoce completamente de algunas cosas en la palabra de Dios. Y si bien esto se está aplicando aquí a los creyentes, porque como vemos habla de hermanos, también podemos aplicar para no creyentes. Podemos ver que más adelante Pablo en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente, que podemos ver en pantalla, que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, a nadie. En sí, no deberíamos ser tropiezo a nadie, porque si bien esto habla de los hermanos, también podemos ser tropiezo a no creyentes. Si nosotros realizamos algo que para un no creyente nos ve y puede pensar: uy, si él es cristiano y hace lo mismo que yo, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Y mucho peor, puede pensar: uy, si Daniel es cristiano y hace eso, yo no quiero ser así, que sería mucho peor incluso. Vamos al versículo 12, por favor, de este capítulo 8 de Primera de Corintios. Que dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Este versículo es muy importante también, porque aquí Pablo nos está diciendo algo clave. Cuando nosotros hacemos tropezar a otra persona, no solo le estamos haciendo pecar a esa persona, sino también se convierte en nuestro pecado. Ese uso irresponsable de nuestra libertad puede convertirse en un pecado cuando ya estamos hiriendo la conciencia de otro, cuando le estamos haciendo tropezar. Y si recordamos, Jesús mismo habló con mucha seriedad sobre hacer tropezar a otros. Vamos por favor todos a Mateo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Bien, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra del molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Si bien aquí Jesús estaba hablando de hacer tropezar a los niños, podemos aplicarlo también a hacer tropezar quizá a un niño espiritual, a una persona que está aprendiendo de la palabra de Dios y todavía no lo conoce mucho. Nosotros, con nuestra libertad y con nuestro conocimiento sin amor, le podemos hacer tropezar de igual manera. El versículo 15 del capítulo 14 de Romanos también refuerza esto. Por favor, vamos a Romanos capítulo 14, versículo 15.
Romanos 14, versículo 15. Bien. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Nuevamente es Pablo, tal vez hablando en otro libro, pero nuevamente vuelve a tocar el mismo tema, ¿no? No andamos conforme en ese amor, que en realidad es más importante que el conocimiento, que debe complementarse, y que por esa comida que nosotros estamos tomando esa libertad podemos hacer que se pierda a alguien porque Cristo murió. Y siempre toca este tema, no hacer perder a alguien porque Cristo murió. Nosotros por placer momentáneo quizá, como era comer algo sacrificado a los ídolos, hacía que se pierda algo mucho mayor. Es importante también tocar un tema aquí puntual. Cuando Pablo habla de hacer tropezar a otra persona, ¿a quién se refiere? Siempre habla de un hermano débil, ¿no es cierto? Pablo no está hablando de un hermano maduro ni de un hermano fuerte, sino siempre se refiere como un hermano débil, y no directamente con una forma despectiva ni de desprecio, nada por el estilo, sino como alguien que todavía necesita crecer y comprender mejor. Pero también tenemos que pensar muchas veces si nosotros no estamos siendo ese hermano débil. Tenemos que reflexionar en eso, porque nosotros también podemos ser muchas veces esa persona que todo el tiempo piensa que esto es pecado y esto es pecado, y si me voy acá es pecado, y si como esto es pecado, y si hago esta acción es pecado. Entonces también nos podemos convertir en ese hermano débil. Y Warren Wiersbe clasifica a los hermanos débiles de la siguiente forma. Una opción es la persona que fue salva hace poco, ¿no es cierto? Una persona que conoció al Señor hace poco y todavía se sigue instruyendo y por eso es débil, porque todavía no conoce. La segunda opción, que ya es más grave, es una persona que no quiere crecer. Es decir, ya conoce al Señor, pero no le interesa seguir aprendiendo más de la Biblia y se queda como un hermano débil. Y la tercera opción, que se parece muchísimo a la segunda, es que tienen miedo a la libertad. Es ese hermano que por más que escucha, sigue con miedo, y por si acaso no voy a hacer esto, y por si acaso no voy a hacer esto. Entonces también tenemos que reflexionar en eso, porque Pablo en Romanos 14, versículo 3, si estamos en Romanos, por favor, vamos a esa parte también se refiere a estas personas que estaban juzgando a las personas que sí comían y sacrificaban a los ídolos. Dice en el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. También les estaba hablando a las personas que estaban pensando que era pecado. Y si nosotros estamos siendo un hermano débil, tenemos que buscar fortalecernos. Si tenemos dudas sobre lo que debemos hacer, debemos consultar la palabra de Dios, buscar crecer más. Y vamos por último a este versículo 13, con el que Pablo termina este capítulo 8, y probablemente es el versículo más fuerte, que dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y es un versículo muy lindo y muy duro a la vez, por lo menos a mí, creo que muchas veces me ha tocado el estar en esa situación de si debo o no debo hacer algo por cuidar a otra persona, aun cuando yo sé que no es pecado. Y es muy complicado porque uno lo primero que piensa es justo desde la parte del conocimiento, ¿no? Y quizá lo que tendemos el ser humano es a envanecernos y a decir, ¿pero por qué? Si la otra persona es la que está mal, ¿por qué yo debo cuidarla? Y aquí es muy importante todos los puntos que hemos ido viendo. En primer lugar, ¿por qué deberíamos hacerlo? Después de entender todo lo que hemos visto, en primer lugar, porque podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos amor, no nos sirve de nada. Capaz vamos a tener una reputación ante otras personas, una reputación ante lo que yo pienso que soy, pero no va a ser Dios el que nos reconozca, como sí será cuando nosotros tenemos amor. En segundo lugar, también podemos entender que por hacer algo momentáneo, quizá sea satisfacer un gusto personal o realizar cierta actividad, no va a ser tan bueno como ganar una mano para el Señor y edificarle. Y por último, algo muy importante es el versículo 6. Vamos por favor todos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, justo el pasaje que estamos estudiando, que dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos ¿para quién? Cuando leí esto, todo se me aclaró en realidad, que para quién dice que somos para Dios. Nosotros no estamos aquí para satisfacernos
nuestros gustos y nuestras necesidades personales. No venimos de este mundo a ser felices, como dice el mundo, y a vivir la vida al máximo, como siempre vemos por ahí. Nosotros estamos aquí para dar la gloria y honra a Dios. Y algo muy importante es que sí, si bien nosotros debemos evitar hacer estas cosas, todo esto debe ir acompañado de la edificación que Pablo habla al inicio. No solo dejarle, este hermano es débil, nunca va a entender, yo no voy a hacer las cosas enfrente a él, sino también acompañarle y enseñarle y poder influirle y explicarle y hacer que ese hermano débil pueda fortalecerse y que pueda crecer. En 1 Corintios capítulo 10 versículos del 23 al 24 también lo indica, por favor leámoslo. Que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y después en el versículo 31, si nos adelantamos un poquito, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y por último, el versículo que creo que a mí más me tocó cuando revisaba esto y que me hizo comprender en verdad por qué yo debo evitar y por qué debemos evitar hacer algunas cosas, es Romanos 14, versículo 7 y 8. Por favor, vamos a Romanos 14, versículos 7 y 8. Creo que es uno de mis versículos favoritos y en verdad es algo que deberíamos tener presente todo el tiempo cuando tengamos dudas o alguna inquietud sobre si debemos o no debemos hacer algo. ¿Bien? ¿Qué dice ahí? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y siempre que estemos en una situación similar, hermanos, yo creo que debemos pensar en esto. Nosotros no venimos de aquí para satisfacer un deseo temporal, sino somos del Señor y debemos buscarle dar la gloria a Él. Y por último, un ejemplo que me dejó más claro aún este versículo cuando revisaba, a mí me encantan las artes marciales y en el entrenamiento siempre hay una regla clara. Es una norma que se aplica a nivel mundial. El más avanzado se adapta a las reglas del que no conoce tanto, siempre. ¿Eso qué quiere decir? Los cintas blancas no pueden hacer llaves a las rodillas a otras personas, todavía no saben cómo hacerlo y pueden lastimar a otra persona. Los cintas negras sí pueden hacerlo sin problema. Pero cuando pelea un cinta negra con un cinta blanca, el cinta negra no puede hacerle eso al cinta blanca. ¿Y por qué? Yo lo que pensaba es, el cinta negra puede decir: yo he estudiado tanto, he pasado 10 años formándome, ¿cómo no lo voy a poder hacer esto? Pero ¿por qué no lo hace? Por cuidarle a esa otra persona que quizá es, como en este caso, el hermano más débil. Entonces, ¿qué hace? Le cuida, le protege, y lo mismo sucede en la vida cristiana. Nosotros podemos pensar que tenemos mucho conocimiento, pero si haciéndolo utilizando este conocimiento y esta libertad, pueda lastimar a otra persona, primero ya se convierte en un pecado nuevo. Y después vamos a hacer que una persona quizá se pierda. Tenemos que pensar siempre, hermanos, que nosotros somos del Señor. Y solo para finalizar, ¿cómo estamos actuando nosotros? Creemos que ya sabemos todo y estamos envanecidos de nuestro conocimiento, de las cosas que sabemos, de las cosas que creemos y nuestras convicciones. Estamos viviendo para complacernos a nosotros mismos. ¿Cómo hemos actuado en estas festividades, ahora que recién pasó Navidad y que viene otra festividad de Año Nuevo? Muchas veces tenemos que privarnos de ciertas cosas para no hacer tropezar a otros hermanos. ¿Cómo vamos a actuar? Y por otro lado, estamos siendo ese hermano débil, ese hermano que juzga y critica todo y piensa que todo es pecado, y tal vez huyendo al crecimiento y no querer crecer, sino simplemente con miedo a la libertad. Ahora, gracias a Dios, vamos a tener un año más. Es el último domingo del año y tenemos que pensar cómo vamos a actuar el siguiente año. ¿Vamos a vivir para el Señor? ¿Vamos a tratar de crecer nosotros también? ¿O vamos a seguir siendo como éramos antes? Oremos. Gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu palabra, Señor, y por lo que tú nos enseñas. Gracias por ser un buen Dios, Señor, y porque, Señor, tú nos amaste primero, que es lo más importante, y tú nos cuidas, Señor, y ayúdanos a comprender tu palabra y nosotros hacer lo mismo, mi Dios, amarte a ti primeramente y también amar a nuestros hermanos y compartir más tu palabra, Señor, también con nuestro testimonio. Te pedimos y te agradecemos todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.